Anclajes para sistemas de retención, por ejemplo, ¿no? Si es que es un tema de detención o de dinámica o de caída, es 5.000, ¿no? Si uno va a posicionarse, es 3.000 indica, ¿no? No tiene que ser 5.000. O sea, siempre está en tensión la línea, ¿no? No hay una caída, no hay un riesgo de caída. Y si es una restricción, ¿no? O retención en el cual solamente está limitando tu movimiento, ¿no? Ni siquiera está en tensión la línea, simplemente está limitando tu movimiento, puedes tener una resistencia de 1.000 libras, ¿no? Que es aproximadamente 450 kilos, ¿no? Porque no tienes el peligro de caer, ni siquiera estás posicionado, simplemente está limitando tu movimiento. Después, ¿qué más dice sobre los anclajes, ¿no? Los sistemas de anclajes escogidos para la retención rígida y flexible o móvil, ¿no? Debe considerarse una fuerza de resistencia capaz de sostener cargas estáticas aplicadas. O sea, siempre es el doble de lo que uno podría impactar. Como ven ahí la imagen, ¿no? En caso de que el anclaje se utilice también como sistema de contención de caídas, debe cumplir con los requisitos correspondientes tal como se determina en la presente estándar. O sea, depende, lo puedo usar como una retención, pero puede haber un caso en que me mueva a cierta parte y puede haber un impacto, por lo cual entonces tengo que aplicar el tema del impacto, que sería de 5.000, ¿no? La resistencia del anclaje. Los anclajes que trata el presente deben estar certificados y diseñados con anterioridad a su aplicación por una persona calificada, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado. Los anclajes para sistemas horizontales como línea de vida, cuerda de salvamento, deben tener una resistencia suficiente en la dirección en que son extendidas, ¿no? Para soportar al menos 2 veces la máxima fuerza. Si yo tengo una línea de vida y tengo varias personas conectadas a esa línea, una línea de vida horizontal, la resistencia debe ser, como dice, el doble, ¿no? Si las personas caen, la persona calificada, en base a las especificaciones del fabricante, puede determinar que acá, en este sentido, puedes tener de repente 2 toneladas, ¿no? De fuerza. Por lo cual, el anclaje tendría que ser de 4, ¿no? Es todo, es el doble, ¿no? Entonces, tendría que ver si es que la estructura me permite tener un anclaje de 4 en este sentido. Dice anclajes para sistemas de rescate. En rescate, uno no debería tener dinámica de movimiento, ¿no? Me refiero a un impacto. O sea, en rescate no deberías tener tu impacto. El rescate siempre es hecho en líneas en tensión. O sea, yo tengo el peso del rescatista, el peso de la canastilla, el peso de la víctima, pero siempre están en tensión. Por lo cual el anclaje no es necesario que sea de 5.000 libras, ¿no? En rescate podría ser de 3.000 libras, porque no tengo el peligro de una caída, de un impacto. Ahora, si es que en un rescate yo voy a tener esa situación de que puedo tener una caída, un impacto, ya tendría que, pues, obviamente ponerle 5.000. Pero por lo general en rescate siempre estamos con líneas en tensión. En el caso de que más de un sistema de rescate se encuentren conectados, igual, ¿no? Si es que voy a conectar varias líneas, ¿no? Hay varias personas, igual, ese anclaje tiene que resistir o esa estructura tendría que resistir el doble de la conexión. En caso de que el anclaje se utilice como sistema de contención de caídas, debe cumplir con los requisitos correspondientes tal como la determina el presidente normal. Claro, si es una contención, igual, ¿no? Recordamos, a ver, posicionamiento 3.000, ¿no? Detención de caída cuando hay una dinámica es 5.000, ¿no? Y retención, ¿no? O restricción es solamente 1.000 libras. Los conectores para los sistemas de rescate no deben estar enganchados a anclajes de tal forma que reduzcan su resistencia, ¿no? Por debajo de la capacidad para los cuales han sido diseñados. Las conexiones del anclaje deben ser definidas
con el propósito de prevenir movimientos no deseados o desenganche del sistema, ¿no? Siempre los anclajes tienen una determinada posición, ¿no? Por ejemplo, un conector de anclaje está diseñado para hacerle un alondra, ¿no? Un nudo alondra, ¿no? Pero hay conexiones que no podrías hacer eso, ¿no? Porque le quitarías resistencia a la conexión. Entonces, todo va a depender de las especificaciones que tengas del equipo. Los sistemas de anclaje deben ser inspeccionados antes de cada uso, ¿no? Por una persona autorizada y por una persona calificada o competente por lo menos una vez al año. Ahora, si uno lo revisa, por lo general, dependiendo del uso o la situación, podría hacerle una nueva prueba, ¿no? Podrías testearlo nuevamente, ¿no? Si es que sospechas que ha tenido un impacto o algún deterioro, ¿no? Podría uno testearlo nuevamente. O sea, la inspección la puede realizar la persona autorizada a diario, cuando lo use visualmente, pero ya una inspección más detallada, inclusive un testeo, debería hacerlo una persona. En este caso indica que podría ser inclusive una persona competente, ¿no? Las personas que están encargadas de la inspección del sistema de anclaje deben buscar cualquier grieta de la estructura a su alrededor, o si las conexiones están seguras o flojas, ¿no? Parece que hay conexiones que usan pernos, tuercas, seguros, pines, ¿no? Entonces eso hay que asegurarse que estén en su posición. El anclaje de un sistema de seguridad en las caídas debe ser retirado del servicio cuando la inspección revele que es obsoleto, ¿no? Que su uso puede ser inseguro debido al daño o desgaste. Es algo natural, ¿no? Si uno hace una inspección o observas que hay algún daño, de acuerdo a ciertas especificaciones, que puedes redactarlo también en el procedimiento, ¿no? Y lo sacas fuera de servicio. Todos los anclajes que hayan sido certificados nuevamente deben ser probados en su lugar de trabajo por una persona. Los accesorios de conexión a los anclajes no deben estar conectados a los mismos en cuanto tales conectores reduzcan su resistencia, ¿no? O sea, siempre tiene que ser compatible, ¿no? Tú no puedes conectar un dispositivo y que haga palanca, por ejemplo, ¿no? Eso reduciría su resistencia, ¿no? Entonces, tienen que ser acoplados adecuadamente, ¿no? Sin haber algún tipo de esfuerzo en otro sentido en el cual no está diseñado. Todos los componentes y accesorios del sistema de seleccionado de protección contra caídas deben ser compatibles con el conector de enganche al anclaje calificado o cualificada. Los anclajes para la contención de caídas deben ubicarse lo más alto posible, ¿no? Sobre una persona autorizada para realizar labores de altura. Dice que debe ubicarse lo más alto, ese es para evitar o reducir la distancia de caída, ¿no? O sea, cuando se pueda, ¿no? Obviamente, pues habrá situaciones de la estructura, en la edificación, donde no puedas colocarla y habría que ver otro tipo de controles. Pero en cuanto se pueda y tengas la altura suficiente, lo recomendable es que puedas colocarlo lo más arriba posible, ¿no? Ahora, de tal manera que llegue el brazo, ¿no? Para poder conectar tu línea, ¿no? Tampoco tan arriba, porque si no, no podría llegar a conectarme. Pero en lo posible, lo más alto. El ángulo máximo entre el punto de fijación del conector de anclaje y la persona autorizada debe ajustarse a las recomendaciones del fabricante, ¿no? Como ven, siempre el ANSI menciona las recomendaciones del fabricante, porque los equipos son probados, ¿no? Pero no lo prueban pues, los laboratorios de las empresas que se dedican al tema normativo, ¿no? El fabricante es el que realiza mucho más pruebas que podría realizarlo una entidad de normalización, ¿no? Entonces, ellos tienen las recomendaciones y solamente la norma por eso dice, sígase las recomendaciones, como que lo desvía, ¿no? Y eso está bien, ¿no? O sea, siempre hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Los soldadores encargados de las soldaduras, dicen, ¿no? De un conector de anclaje deben estar certificados por una norma reconocida de soldadura, ¿no? Pasa que hay anclajes para soldar, ya tienen un cierto bisel, ¿no? Y hay que pues pasarle un cordón de soldadura, ¿no? Se hace un testeo, es cierto, es parte del sistema,
pero podría tener de repente algún daño, ¿no? La soldadura no puede no estar bien hecho. O sea, sí, ha pasado el testeo, pero con el uso puede de repente Cierto. ceder, ¿no? Porque está mal, está con porosidad, tiene algunas fisuras. Entonces, muy aparte del testeo, hay que minimizar más el riesgo, ¿no? Entonces, ANSI acá indica que cuando se haga un anclaje soldado, el que suelde, ¿no? Debe ser un soldador certificado, ¿no? Bueno, no lo menciona acá, pero por lo general también se hace alguna prueba de la soldadura, ¿no? Una Qué prueba chévere. básica, por ejemplo, de tintes penetrantes, ¿no? Como para saber el cordón de soldadura, ¿no? El estado del cordón de soldadura, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, inclusive podría tomarle una placa, ¿no? Para saber si es que tiene algún tipo de porosidad, ¿no? Si es que el cordón de soldadura está parejo. Entonces, de esa manera también reduzco el riesgo, ¿no? De que ese anclaje pueda ceder. Al momento de la planificación y selección de los anclajes se debe tener en cuenta la facilidad de acceso, ¿no? Obviamente, pues si yo tengo un anclaje y después no llego a él, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, tiene que ser en un lugar donde pueda acceder, pueda alcanzar fácilmente. Al momento de seleccionar una argolla para la conexión de anclaje, esta debe ser evaluada a lo largo del eje pretendido de aplicación, de acuerdo a las exigencias del fabricante, ¿no? Hay anclajes que trabajan en una dirección o pueden trabajar en varias, ¿no? Pues eso hay que colocarlo en la posición que indica el fabricante, ¿no? Por ejemplo, un mosquetón, ¿no? Que podría pertenecer o formar parte de un anclaje, solamente trabaja en el eje mayor, no trabaja en el eje menor, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Requisitos generales, ¿no? Dice, la inspección, mantenimiento, almacenamiento y cuidado de los equipos debe observar al menos las instrucciones del fabricante. Claro, generalmente cuando uno hace un procedimiento y tiene ciertas recomendaciones o medidas, te basas en las recomendaciones del fabricante, ¿no? Porque es el que ha hecho las pruebas y tiene más data, más información que una norma genérica, ¿no? Las instrucciones y recomendaciones del fabricante acerca del uso, inspección, mantenimiento, almacenamiento y cuidado del equipo, ¿no? Deben permanecer al alcance del personal autorizado para realizar el trabajo. ¿Quién es el que utiliza, inspección, hace el mantenimiento, ¿no? Eso está obviamente en un procedimiento. Ahora, sobre la inspección. El equipo de protección contra caída debe ser inspeccionado por una persona autorizada por lo menos una vez al inicio de cada turno, ¿no? De trabajo de 8 horas en el que sea utilizado, para comprobar que no haya sufrido un desgaste, ¿no? Antes de hacer el trabajo, le dan un determinado equipo y antes de ponérselo o usarlo, inspeccionará. Lo que se recomienda es tener un formato, ¿no? Es una manera práctica de saber qué vas a revisar, ¿no? Porque en el procedimiento puedes tener los lineamientos, pero tendrías que estar ahí con los lineamientos y si es que falla algo o qué le vas a colocar. Entonces, lo más práctico es tener un formato específico para cada equipo, ¿no? O familia de equipos y poder, digamos, una ayuda a memoria, ¿no? Poder hacer el checklist, ¿no? Y saber qué es lo que voy a buscar, qué daño es lo que debo tener presente. El equipo de protección contra caídas y rescate, dice, debe ser inspeccionado regularmente en periodos que no exceden el año, ¿no? O sea, si es que lo vamos a inspeccionar con más detalle, ¿no? No debería pasar del año, ¿no? ¿Qué más dice acá? ¿No? O sea, ¿qué es lo que debo ver en una inspección? También ANSI muestra qué es lo que debes ver, ¿no? Porque a veces, ¿qué tengo que ver, no? Ya. Ausencia o ilegibilidad de señales y etiquetas o rótulos, ¿no? O sea, tiene que tener información. Si el equipo no tiene información, está ilegible, ¿no? O se ha cortado la etiqueta, pero el equipo está nuevecito, el equipo debería ser descartado porque no tiene información. No sé cuándo ha sido fabricado, bajo qué estándar, ¿no? Lo comparo con otro modelo, no. O sea, debe tener información, ¿no? Eso es parte de la inspección. Es lo primero que uno ve, ¿no? La información del equipo. Eso debe estar presente.
Ausencia de cualquier elemento que pueda causar, pueda dañar la forma, ¿no? Ajuste o función del equipo, ¿no? Depende de algún químico, algún objeto que sea prensado en el equipo, ¿no? O sea, debo ver que no tenga nada, que esté libre. Evidencia de defectos o daños, ¿no? ¿Qué es lo que se ve más, ¿no? Algún daño que tengan los accesorios, por ejemplo, ¿no? Incluido grietas, bordes cortantes, ¿no? O sea, deformaciones, astillas, corrosión. No te dice los grados, ¿no? No te dice tanto capa de corrosión, eh, 2 pelitos que han salido, 3 hilos, ¿no? 1 milímetro de puntada de hilo, ¿no? Simplemente que no tenga daño. Y es ya criterio del que inspecciona ver que eso sea ya relevante, ¿no? O sea, de repente es un hilito, un pelito que está saliendo, puede ser que no sea crítico, o sea, sea algo inclusive hasta normal, ¿no? Pero si ya se ve todo pelusa, cortado, desgastado, ya es algo que se nota y habría que descartar el equipo. Igual, ¿no? Una corrosión, una pequita, si un puntito de corrosión, puede pasar. Pero si ya se ve que se está saliendo el metal por costras o ya está manchando el textil de marrón, producto de la corrosión, ya lo descartaríamos. Pero entiéndase que no hay en ANSI un nivel, un grado para saber, uno, este sí, acá tengo mi corrosímetro, ¿no? Mi pelusómetro, no hay, simplemente es criterio. Evidencia de defectos de daño en correas, o sea, ves todo el equipo, ¿no? Te ayudas el formato, en cuerdas, incluyendo deshilachado, desenlazado, incrustación, que hay algún objeto ahí enroscado, entrelazamiento, costuras rotas o sueltas, ¿no? Estiramiento excesivo, eso es plus a veces con el impacto o algún tipo de químico, derrame de químicos, ¿no? O sea, se ve algunas manchas, ¿no? Una decoloración, dureza, puede ser una pintura epóxica, ¿no? Entonces, yo tengo que ver todo eso. Extrema suciedad, lo he lavado y sigue sucio, ¿no? Entonces ya se ha metido en las fibras demasiado y eso ya le he quitado resistencia también, ¿no? Abrasión, ¿no? Desgaste del equipo por fricción, alteración, algo le falta, falta o exceso de lubricación también, más que todo a veces componentes de descenso, ¿no? Bloqueadores de cuerda, ¿no? O desgaste también, ¿no? Ya no bloquea ya, porque ya las ruedas se han desgastado, la parte ya ha perdido metal y ya no bloquea, ¿no? Eso a veces pasa en muchos equipos. Pérdida de piezas o evidencia de defectos en cuanto a daño o funcionamiento defectuoso de dispositivos mecánicos o conectores, ¿no? O sea, ya no bloquea, ya no corre, ¿no? Cualquier otra condición que obligue a considerar la utilidad del equipo para el propósito señalado, ¿no? Entonces son condiciones genéricas en realidad. Los registros por escrito, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Medios electrónicos, puede ser electrónico también, pero lo más práctico es tener algún formato impreso, ¿no? Pero no es obligatorio. Podría ser también un medio electrónico, ¿no? Ahora, los medios electrónicos tienen el problema de la auditoría, ¿no? A veces uno quiere mostrar las evidencias y son más fáciles de falsificar los medios electrónicos, ¿no? Que tener la firma y todo lo demás. El equipo de protección contra caídas y rescate deben ser retirados de servicio cuando, por efectos de una inspección, no pueda desempeñar su función proyectada, ¿no? Un equipo que haya sido retirado del servicio puede ser reincorporado después de que haya realizado una inspección satisfactoria por una persona competente. Claro, una persona autorizada lo puede revisar y puede decir, no, este ya no sirve. Entonces, la persona competente es el responsable de ver ese detalle, ¿no? Entonces, él lo revisa y le dice, no, claro, tiene cierto desgaste, pero no están fuera de los parámetros. Él ha recibido una capacitación más detallada sobre inspección, ¿no? Entonces, él puede indicar, es su responsabilidad, que este equipo sí sigue siendo usado, ¿no? A pesar de que la persona autorizada lo haya descartado, ¿no? Depende, lo ha descartado, es muy,
es muy estricto de repente, pero él también, la persona autorizada, tiene todo el derecho a negarse, ¿no? No, no, para mí eso está mal, o sea, es su derecho, ¿no? Pero el que tiene la última palabra es la persona competente, si es que se usa o no. Obviamente le va a hacer una inspección más detallada. Todos los equipos de protección contra caída y rescate que bajo una inspección se determine no estar en condiciones de seguir prestando el servicio debe ser marcado de tal forma que no corra el riesgo de ser devuelto al servicio, ¿no? Sin aprobación de una persona competente. O sea, tú encuentras el equipo, se retira y debe ser marcado de alguna manera. La persona competente debe destruir el equipo, dice, en cuestión, regresarlo al fabricante o ser utilizado en los cursos de capacitación, ¿no? O sea, lo puedes marcar, ¿no? Lo puedes marcar, lo tienes ahí, nadie lo usa, ¿no? Le ponen una señal, le describen algo, o pueden cortarlo también. Ahora, puede ser eliminado en su totalidad, o lo que se hace comúnmente es tenerlo para efectos de formación, ¿no? De cómo se daña, cómo revisarlo, para los talleres de inspección, por ejemplo, ¿no? Pues eso, como recomendación, traten de no tirar los equipos, ¿no? Consérvenlo. Si es que tienen algún tipo de instrucción o van a hacer instrucción en trabajos en altura, ténganlo para formación, para mostrarle los daños que se tiene y lo que uno debe identificar como persona autorizada, por ejemplo. La persona rescatista competente, dice acá, ¿no? En el tema del mantenimiento de equipos de protección contra caída y rescate, ¿no? Que es lo mismo en realidad, ¿no? O sea, sí, lo mismos lineamientos, ¿no? Se verifica el mantenimiento adecuado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, igual, ¿no? Todo lo tiran al fabricante. La responsabilidad en el mantenimiento del equipo debe ser el tema considerado en los procedimientos. O sea, en el procedimiento debe indicar qué es lo que debo revisar, ¿no? Y cómo se hace el mantenimiento. Ahora, en rescate sí puede variar porque hay equipos mucho más complejos, ¿no? Sistemas de lubricación, rolas, ¿no? Manijas, bloqueadores. Los procedimientos de protección contra caídas deben incluir aquellos correspondientes al almacenamiento, ¿no? Por lo general, el almacenamiento, evitar acumular los equipos, ¿no? Cuando se acumula, la misma humedad hace que se forme moho, levaduras, hongos, ¿no? Y eso deteriora el textil, ¿no? Se recomienda colgar los equipos, ¿no? Tenerlos en suspensión, en un lugar ventilado, ¿no? Para conservar de uno de los agentes que es la humedad. Este equipo debe ser almacenado en forma que esté protegido con cualquier condición de que pueda causar daño también, ¿no? A veces lo almacenan con herramientas en una caja y ahí es donde se daña físicamente. Los procedimientos para el almacenamiento de equipos deben incluir dispositivos limitados en donde únicamente el personal capacitado tenga acceso al mismo también, ¿no? Igual, lo almacenan en cualquier lugar, entran, lo sacan, lo vuelven, lo ponen al piso, ¿no? O sea, es un lugar ventilado, están colgados y solo personal autorizado tiene el acceso a ese equipo, ¿no? Porque a veces en el tema de cuerdas se ve mucho, ¿no? Son cuerdas usadas para líneas de vida, para trabajos, y después, como no hay un control, agarran la cuerda y lo utilizan para amarrar materiales, para jalar el camión, ¿no? Y después lo vuelven a poner a su sitio, ¿no? Entonces, eso sería una condición de riesgo, ¿no? Que hay que evitar. Detalle de los procedimientos utilizados para el almacenamiento del sistema de cuerdas que permite el acceso al lugar de trabajo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya estamos en el tema de acceso por cuerdas, ¿no? Que es un tipo de trabajo, ¿no? ANSI también da algunos detalles de los trabajos de acceso por cuerdas, pero no es mucho, o sea, la información es poca en relación a acceso por cuerdas, ¿no? Que tiene toda una serie de detalles, ¿no? Si uno quisiera tener más información de acceso por cuerdas, tendría que tener una formación de alguna asociación, ¿no? Tendrías que llevar, pues, los cursos de técnicas en acceso por cuerdas, ¿no? Y buscar información justamente de eso, ¿no? Una de los mejores estándares que existen en el mundo es la de IRATA. IRATA es la Asociación de Cuerdas de Inglaterra, ¿no? IRATA Internacional.
Y si usted quiere revisar su procedimiento y tener más conocimiento en el tema de acceso por cuerda, puede descargar el manual de IRATA. O sea, entra a la página y ahí está. O sea, puede descargar el manual. Es un libro, un tomo ahí que puedes tener más información sobre el tema de acceso por cuerda, a menos en el tema teórico, ¿no? Porque los cursos siempre son prácticos, ¿no? Si quieres tener una certificación de trabajo en cuerdas, que también lo menciona en ANSI, usted debería tener una certificación de técnicas en acceso por cuerda, que son varios días, ¿no? Suelen ser 5 días de formación por lo general. Y hay diferentes niveles, ¿no? Como dice ahí, detalla el procedimiento, lista de nombres de los miembros del equipo de trabajo y sus responsabilidades, ilustración del equipo que se está utilizando, ¿no? Ya es casi un estándar los equipos que se utilizan, que tiene ciertas variaciones de acuerdo a la marca, al modelo, ¿no? Pero ya es prácticamente un estándar. Si nos basamos en las asociaciones de cuerdas, ¿no? Lista de riesgos asociados al trabajo, equipo conveniente de protección individual. Entonces, no es que uno se pone una silla o se pone un arnés industrial, por ejemplo, es un arnés diferente, ¿no? Es un arnés de suspensión. Una característica es la argolla en el vientre, tiene una argolla ventral de suspensión, ¿no? Para trabajos prolongados te pones una silla de trabajo. Utilizas 2 líneas, ¿no? Y también lo va a describir. Descripción del sistema de anclaje, y el anclaje también, ¿no? Hay que ver los puntos, igual que los anclajes que hemos visto anteriormente, igual, sigue lo mismo, el mismo aspecto, ¿no? Exigencias de seguridad pública. Dice, todos los equipos involucrados en el sistema de acceso de cuerdas deben ser adquiridos nuevos y debe conservar su historial de uso y almacenamiento, ¿no? Todos los equipos deben ser mantenidos e inspeccionados por una persona autorizada antes de su uso, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las mejores prácticas de seguridad en la industria. Por ejemplo, cuando uno tienes esa actividad de cuerdas, usas 2 cuerdas, ¿no? Una cuerda de trabajo y una cuerda de seguridad. Porque en altura puedes tener varias actividades, ¿no? Si usas un andamio, no usas una cuerda porque estás parado en el andamio. Inclusive podrías tener un sistema pasivo como son las barandas. Y es más, puedes hasta no tener arnés, ¿no? Porque tú tienes 2 elementos de protección, que es la plataforma de trabajo y el segundo elemento son las barandas. Entonces tienes uno y tienes dos, ¿no? Es lo mínimo que se pide en altura son 2 elementos, ¿no? Es por eso que no tienes arnés, a menos que te salgas fuera de las barandas, que es otra cosa. Pero en cuerdas, como dice ahí, acceso por cuerdas, tú usas 2, porque tú no tienes otros sistemas de protección. Tú usas realmente el arnés. Entonces tienes 2, ¿no? Tienes uno donde estás colgado, es un elemento, y tienes otra cuerda que es tu línea de seguridad, ¿no? O la línea de vida, ¿no? Es por eso que usas 2 cuerdas. Un arnés de cuerpo completo apropiado deberá ser utilizado para conexión de la persona autorizada en la línea de trabajo y la línea de vida, ¿no? Ahí en ANSI menciona, una es la línea de trabajo y una es la línea de vida, ¿no? En acceso por cuerdas, por eso te digo que tienes 2. La conexión principal a la persona autorizada, tanto la línea o el trabajo como la de vida, debe ser siempre a través del arnés, en cuanto se está utilizando una canastilla de trabajo. Ya, es un error de traducción, no es canastilla, es silla, ¿no? Es sit, ¿no? Bueno, imagino que va a haber un error en la traducción, ¿no? Pero no es canastilla, es silla de trabajo, ¿no? Lo que quiere decir es que tú no puedes tener una silla y después tener tu línea, ¿no? La cuerda va conectado al arnés y la silla de trabajo está conectado al arnés también, ¿no? Ahora, si la silla de trabajo está conectado a la línea principal, igual la silla de trabajo tiene que estar conectado al arnés, ¿no? No puedes tener la silla sola en el cual tú te puedes salir y me protegería mi línea de vida, ¿no? Todo está conectado al arnés. Tiene que tener una sola conexión, ¿no? Y no es un arnés industrial y le pones una silla, no. Es un arnés de suspensión con una argolla en el vientre y aparte puedes tener una silla para mayor comodidad. Pero el arnés es un arnés de suspensión. Dice, todas las cuerdas, es decir, la línea de trabajo y la línea de vida, utilizadas para operaciones de acceso por cuerdas, deberán ser elaboradas con fibra sintética y diseñadas específicamente para
uso de operaciones y salvamento, dice, ¿no? El sistema de cuerdas utilizado en aplicación de salvamento debe ajustarse a los requisitos establecidos por el Instituto Sistema de Cuerdas, ¿no? Acá en nuestro medio, las cuerdas por lo general son de origen europeo, ¿no? Eso es lo más común. Nunca he visto casi cuerdas americanas, que puede haber, ¿no? Bajo norma de FPA o bajo norma del Instituto de Sistema de Cuerdas, ¿no? Las cuerdas más comunes que se utilizan son las de 11 milímetros, de 10.5 a 11 milímetros, ¿no? Y como dice, son sintéticas, no son de fibra vegetal, ¿no? Son sintéticas. La más común, es casi la mayoría, son de alma de nylon y funda de poliéster, ¿no? Esa es la construcción más común que se utilizan las cuerdas, ¿no? Y dentro de la clasificación en Europa, se les dicen cuerdas de tipo A, cuya resistencia mínima es de 22.2 kilonewtons, ¿no? Esa es la resistencia mínima de las cuerdas para trabajo, ¿no? Y de un diámetro mínimo de 10.5. Todas las líneas de salvamento deben ser utilizadas de acuerdo con los diseños de esta norma. En caso de que las mismas estén conectadas a un anillo a la parte posterior de un arnés de cuerpo completo, la distancia máxima permitida de caída libre debe ser de 6 pies, ¿no? Y la cuerda extrema de contención debe ser de 1800 libras. Bueno, lo que quiere decir es que igual no podemos tener fuerzas de impacto más de 1800 libras, ¿no? Es por eso que usamos absorbedor. En el caso de cuerdas es difícil que tengas un tipo de caída, ¿no? Y como dice acá también igual, en el peor de los casos tú no puedes caer más de 1.8, ¿no? Siempre debes tener un factor de caída menor de 1. Significa que tu conexión, si es que lo haces acá en la espalda, el anclaje debe estar a la misma altura, no puede estar más abajo, no puedes tener caídas más de 1.8 metros, ¿no? O sea, en acceso por cuerdas, siempre el factor de caída es menor de 1, ¿no? En altura sí puedes tener factores de caída mayor de 1, porque hay otras situaciones, ¿no? Piso, plataforma, pero en acceso por cuerdas siempre es un factor menor de 1. Los sistemas y dispositivos deben permitir una operación de descenso controlado, teniendo en cuenta la masa del trabajador autorizado, la distancia de descenso, consideraciones de seguridad. Claro, uno cuando usa el movimiento a través de las cuerdas, usas una serie de accesorios, ¿no? Usas un descensor, que eso está controlado con sistemas antipánico, ¿no? Algunos no lo tienen, pero son bloqueadores de cuerda tipo C, ¿no? Que establece la norma 12841, ¿no? Europea, EN. Entonces, son accesorios ya diseñados, ¿no? Entonces, no puedes utilizar, por ejemplo, accesorios deportivos que no tienen control, ¿no? No tienen dispositivos para poder hacer un trabajo, ¿no? Porque son de uso deportivo. El personal competente entrenado en estos sistemas de acceso por cuerda a sitios de trabajo en altura debe determinar el anclaje y aparejos adecuados, delimitar los puntos de exposición a riesgo de caída, identificar los medios de protección para personal autorizado en los momentos de arribo. Ahora, en el tema del estándar, por ejemplo, europeo, ¿no? Porque este estándar de ANSI es muy genérico y necesitamos tener más información, ¿no? En la formación o en la normativa europea de acceso por cuerdas, ¿no? En el cual hay asociaciones que hacen este tipo de formación, hay 3 niveles. Así como hay una persona autorizada, una persona competente y una persona calificada, en acceso por cuerdas también hay algo similar. El nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 de acceso por cuerdas solo trabaja, ¿no? Está autorizado para trabajar, ¿no? El nivel 2 hace anclajes, muy similar a lo que haría la persona calificada. Está encargado de las instalaciones, ¿no? Y también del rescate. El nivel 3 es el que hace la supervisión, ¿no? Tiene mayor conocimiento, o sea, cada uno es un escalón, ¿no? Primero tiene que ser nivel 1, después accedes al nivel 2, después accedes al nivel 3. El nivel 3 organiza el trabajo, está encargado de la identificación de peligros, de analizar los riesgos, de tomar ciertas medidas, ¿no? De supervisar,
¿no? Inclusive de la formación, ¿no? Y de organizar el trabajo. Es el que está a cargo del trabajo. Ese es el nivel 3, ¿no? Inclusive hace rescates más complejos y rescates en grupo. Ese más o menos es la formación si lo comparamos con lo que tiene ANSI de autorizada, competente y calificada. El equipo de acceso por cuerdas debe ser utilizado para para proteger al personal autorizado de una caída libre en el momento de que llegue a la salida de su posición de trabajo. Hay algunas imágenes ahí que ven, ¿no? Del método que se utiliza. Es el desplazamiento a través de las cuerdas, ¿no? Todos los equipos complementarios con el peso no deben tener un peso mayor a 2 libras, ¿no? Bueno, más o menos a 4 kilogramos, pero es entre comillas, ¿no? Cuando uno trabaja, a veces pues tienes mayores pesos. Ahora, no es necesario que lo vas a cargar a tu arnés, ¿no? O sea, generalmente lo cargas a otras cuerdas. Yo puedo tener pesos de 10 kilos, 20 kilos para colocar algún panel de repente o algún soporte, pero no lo voy a cargar a mi equipo, ¿no? Lo cargo en otra línea, ¿no? Entonces, lo que sí debemos evitar cargar a nuestro equipo, como dice ANSI, este es de ANSI, ¿no? En Europa es diferente. No debemos cargar pesos mayores a 2 libras. Bueno, 2 libras más o menos es 1 kilo, ¿no? Acá entre paréntesis dice 4.4, que es un error, ¿no? No es, no es 4 kilos, algo ha pasado ahí. Cuando se está realizando labores de acceso con cuerdas en el lugar de trabajo, una persona competente debe evaluar toda la actividad y determinar el número prudente de trabajadores autorizados, ¿no? Eso porque es el estándar americano, ¿no? Entonces, las personas autorizadas, en el caso de Europa, por ejemplo, serían los niveles 1, ¿no? Y en el caso americano, el que supervisa es la persona competente. En el caso europeo sería el nivel 3, ¿no? Nivel 2 o nivel 3, ¿no? Puede ser. Procedimientos de rescate. Bueno, estamos acá en el punto 6, ¿no? La empresa empleadora debe suministrar ayuda inmediata a cualquier trabajador autorizado que sufra una caída, ¿no? Ese ya por compromiso, ¿no? Por política. En todos los casos que se presenten trabajos en altura, los procedimientos escritos para el rescate deben ser preparados y archivados por el personal competente. Si se considera contratar los servicios de una agencia de rescate profesional al personal competente o el director del programa. O sea, tú puedes tener un personal propio o también puedes tener un personal tipo contratista, ¿no? O si es que estás en un proyecto, puede haber una brigada, ¿no? Y entonces cuando hay una emergencia, esa brigada viene. No necesariamente es de tu empresa, sino es que forma parte del proyecto. Hay una brigada, ¿no? Pero obviamente pues hay un conocimiento o una comunicación, ¿no? En caso de emergencia, entonces hay una comunicación rápida para que llegue esa brigada. Entonces, puedes tener esos casos, ¿no? Que tengas personal propio o puede ser de algún tercero, con algún convenio, obviamente, ¿no? La agencia de rescate debe informar por escrito a la empresa empleadora acerca de la disponibilidad y competencia de las restricciones que tenga, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un trabajo, de repente la empresa que está a cargo no está, ¿no? O tienen algún problema, entonces, en teoría, uno debería parar porque no estás cumpliendo con todo el sistema, ¿no? De tener no solamente protección contra caídas, sino también el tema de rescate, ¿no? Entonces, eso tiene que ser comunicado, tiene que estar siempre disponible la unidad de rescate. Si es que frecuentemente se deshabilita la unidad de rescate, ya tendrías que contemplar como empresa tener tú una unidad de rescate o un personal de rescate. Tanto la empresa empleadora como la persona competente o el director del programa deben revisar la experiencia que tenga la agencia de rescate, ¿no? Claro, o sea, yo tengo un ente externo, pero el director del programa tiene que ver si es que esa empresa conoce realmente la labor. Pueden hacer un simulacro, por ejemplo, como para hacer una evaluación. La agencia de rescate profesional debe elaborar y entregar por escrito a la persona competente designada por la empresa empleadora o al director del programa sus estrategias y procedimientos, ¿no? Entonces, si tú contratas a alguien, entonces esa empresa hará una evaluación y dirá, esta es la manera como vamos a rescatar, ¿no? Y eso lo pondrán por escrito.
luego de que la empresa empleadora y su personal competente o director del programa estén convencidos de que los requisitos anteriores se hayan cumplido, deben publicar con anticipación al comienzo de las actividades los procedimientos, ¿no? Entonces, si está todo conforme, han hecho su demostración, entonces ya quedará registrado y habrá ya una comunicación permanente. Una descripción de todo el equipo a ser utilizado, ¿no? Eso es, digamos, parte del procedimiento, ¿no? O sea, qué se va a utilizar, cómo y de qué manera. Instrucciones completas para la ejecución de rescate. Puede ser que también se capacite a una persona dentro de la empresa también. Listo, entonces tenemos ahí el tema de la investigación, ¿no? Es como parte del sistema de gestión, ¿no? O sea, hemos visto varios elementos y una de ellas justamente es la investigación, que cuando lo voy a describir se parece a un elemento de investigación de un programa de seguridad tradicional. Todos los incidentes que implican una caída deben ser reportados al director del programa. O sea, ya es un evento, puede ser un accidente o un incidente, ¿no? Pero no es que solamente se recupere y siga trabajando. Hay que ver qué pasó, ¿no? Si se rompió algo, se resbaló, el perfil de puesto, si hay antecedentes. Antes de empezar nuevamente con el trabajo, hay que ver, ¿no? Hacer toda una investigación que amerita una metodología, ¿no? Después de un incidente, todo el equipo involucrado en una caída debe ser inmediatamente retirado de su servicio hasta que la investigación termine, ¿no? Entonces, un error muy común a veces hay una caída y siguen trabajando, o sea, no han visto cuál es el peligro, ¿no? Entonces, el peligro está latente. Eso tiene que quedar claro, ¿no? O sea, hay un accidente, se para, se investiga, puede ser la investigación rápida también, ¿no? Se investiga, si se determina que hay un peligro, pues tendrá que ser corregido para antes o corregido antes de empezar o antes de reiniciar las labores. Todos los registros de las evaluaciones de los incidentes deben ser guardados por un tiempo que indique la autoridad legislativa pertinente, no más de 5 años, ¿no? Nuestra legislación también dice lo mismo, ¿no? O sea, todos los expedientes, investigaciones, reportes serán guardados 5 años, ¿no? Ahora, lo puedes guardar también digitalmente. Evaluación de la efectividad del programa, ¿no? Por eso le decía que se parece mucho a un programa de seguridad, porque es un programa de seguridad específico para altura, ¿no? Entonces tenemos inspecciones, evaluaciones, capacitación, política, procedimientos, ¿no? Y tiene que ser evaluado. O sea, toda esa serie de actividades buscan un fin, que se cumplan los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Yo me he trazado una determinada cantidad de metas, ¿no? Que van acompañadas o presididas de un objetivo. Entonces, ¿cómo evalúo? ¿No? Vamos a ver qué nos dice acá. Este programa debe ser evaluado por un director, ¿no? Entonces, esos también se emplean métodos de auditoría, por ejemplo, ¿no? Revisión por la alta dirección de la política y la eficacia, ¿no? Si es que se están cumpliendo las metas. Se establecen indicadores. La seguridad y la confianza de las obligaciones y responsabilidades han sido debidamente asignadas. La evidencia de la capacitación para el personal correspondiente. Se hace una serie de actividades y se va viendo cuál de ellas se han cumplido. Revisión de los programas de capacitación para comprobar que la capacitación de entrenamiento, una protección contra aquellas, se ajusta a la versión vigente de la ANSI, ¿no? Revisión de los reportes existentes, de los análisis sobre riesgos, ¿no? Pueden ser, digamos, personas ya con cierto perito, puedes contratar a una empresa auditora, ¿no? Una consultora, quiero ver si es que está dando resultados, y te hacen una auditoría, ¿no? Y revisan todo eso y te emiten un informe, ¿no? Que es lo más común que se hace muchas veces, ¿no? Porque a veces cuando uno mismo se revisa, puede ser que no te des cuenta de las deficiencias del programa, ¿no? Entonces, cuando lo ven otras personas, ¿no? Eh, puede ser diferente, ¿no? O sea, a veces la misma rutina hace que los peligros se encuentren ahí, ¿no? Y no lo hayas identificado y están ahí, ¿no? Y se forma una rutina y ya te acostumbras a ellos y vives con el peligro, ¿no? Entonces es bueno que la revisión se haga siempre por alguien nuevo. Puede ser de la misma organización, pero que no esté inmerso en el proyecto, que venga de otro lado, ¿no? Con otros ojos.
Revisión de todo el equipo y sistemas de protección, revisión de los sistemas de anclaje, ¿no? Si tienes varios proyectos, por ejemplo, tú podrías, la alta dirección o el director podría ir al otro proyecto y revisarlo, y del proyecto que está ahí o de otro, venir a tu proyecto, ¿no? Y hacer una auditoría cruzada, ¿no? Es lo más adecuado que se hace, ¿no? Para poder determinar qué falencias tienes. Revisión de los sistemas de anclaje, revisión de los procesos de compra de equipos también. Revisión del trabajo de inspección, mantenimiento, revisión de los procedimientos, o sea, todo lo que hemos visto, todos los elementos, eso hay que comenzar a revisar, ¿no? Si es que han sido actualizados, han sido adecuados, revisión inclusive de los incidentes, accidentes, ¿no? Revisión de reclamos por parte de empresas de seguros, ¿no? O sea, cualquier incidente en realidad se revisa. Evaluaciones por parte del personal autorizado, o sea, podrías inclusive evaluar, ¿no? El tema de conocimiento, el tema de habilidades. Ejercicio de rescate, ¿no? Son criterios de evaluación, de mejora continua. Revisión de las investigaciones, si se han cumplido las medidas de control, porque a veces las medidas de control se dan en un tiempo, ¿no? No se dan inmediatamente, ¿no? Entonces, eso involucró a un cambio de proceso o la compra de un equipo. O sea, hay que ver si es que eso se ha cumplido. El programa debe ser sometido a evaluación por parte del director del programa, ¿no? Sin exceder 2 años. Además, el programa debe ser evaluado cuando el personal autorizado para realizar trabajos en altura o persona competente haya identificado deficiencias, ¿no? Entonces, si hay deficiencias, también igual, se evalúa nuevamente. Tal evaluación debe identificar las partes fuertes y débiles de cada elemento del programa, ¿no? Hacen un FODA, como le dicen, ¿no? Hay que ver las debilidades y lo positivo o lo por mejorar, lo que dicen. No es bueno decir lo negativo, ¿no? Lo por mejorar. Se debe elaborar un plan de acción, ¿no? Claro, después del informe de auditoría va a generarse unas observaciones. Cuando uno hace auditoría le dicen las famosas SAC, ¿no? Hay algunas no conformidades, ¿no? Unas no conformidades que tienen un tiempo prudencial para poder corregir. Las evaluaciones del programa deben ser guardadas por el tiempo que indique también, ¿no? Igual, 5 años también el tema de la documentación. Bueno, y después tenemos ahí la última parte que son referencias. ¿En qué se basa esta norma? Tienes varias normas de referencia, seguramente son americanas también, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, de la American Association of Safety Engineers, ¿no? Tenemos, ¿qué más acá? ¿No? Que es, también algunas secciones que no están, porque es la punto 2 la que hemos visto, también algunas definiciones de la punto 1, ¿no? De la ANSI 1264, que es requerimiento de seguridad para trabajos, ¿no? Trabajos a nivel del piso, ¿no? Y en pared también, ¿no? Y sistemas de retención. También tenemos algunas referencias de Concordant Institute, ¿no? Stress, Static, Safety Rope, de lo que es cuerdas, ¿no? De lo que es seguridad en cuerdas, Safety Rope, ¿no? Es una entidad, ¿no? Concordant Institute. Después también tienes del NEWA, ¿no? National Electric Manufacturers Association también, ¿no? Entonces, es como la bibliografía, ¿no? De dónde ha tomado alguna referencia, ¿no? NFPA también, entidad americana también, algunos códigos también que se encuentren ahí. Del IASEC también, el Standard for Land Use Learning, ¿no? De lo que es entrenamiento y educación, ¿no? Y finalmente cualquier consulta, ¿no? Bueno, hemos acabado con la revisión de la ANSI Z359.2, ¿no? Recuerden que hay varias secciones, ¿no? Hay alrededor de 9 secciones que están vigentes, que están disponibles. Esta es la única que está traducida al español, ¿no? No la hemos revisado detenidamente porque hay varios errores que tiene, ¿no? O sea, por eso les recomiendo que la revisen en inglés,
¿no? Porque a veces al momento de traducir siempre se puede filtrar algún error. Y seguramente más adelante se corregirá, no lo sé, ¿no? Pero siempre eso sucede a veces cuando hay una traducción y oficial, se tienen algunos errores. No sé si lo hacen a propósito, pero siempre hay algunos errores. Listo, entonces vamos a ver las preguntas. Pienso que hay cámara acá. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Qué edad debería tener una persona para trabajos en altura? 18 años. ¿Se debe usar tambor retráctil de 3 metros en andamios de 2 cuerpos? El retráctil en realidad lo puedes usar de cualquier distancia, ¿no? La intención del retráctil es que evite que tengas una distancia de caída, minimiza la distancia de caída, ¿no? Ahora, un retráctil por lo menos necesita 3 metros. O sea, si tú estás parado en un cuerpo de andamio, o sea, estás a 2 metros, y el retráctil está a 2 metros, no va a servir. El retráctil por lo menos necesita 3 metros de altura. Si lo tienes por encima de la cabeza, mejor. El retráctil podría ser hasta de 1000 metros si quieres, ¿no? Claro, sería un tamborzazo, pero es indistinto si es de 3, si es de 2, no interesa, ¿no? Porque el retráctil al momento de tener un impacto se bloquea. Así tenga 100 metros, ¿no? No interesa, ¿no? Pero la idea es que esté siempre por encima de la conexión al menos. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Con qué normativa debería cumplir los equipos de protección contra caídas? Hay muchas normativas, ¿no? Si tú compras un equipo americano, seguramente es normativa ANSI, ¿no? Pero también puedes tener un equipo europeo y tiene su normativa también europea, EN, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno fabrica un equipo, está bajo cierta norma, pero también tiene que tener la certificación de laboratorio externo, ¿no? Porque hay fabricantes que diseñan, fabrican un equipo, pero no tiene certificación, ¿no? Porque lo quieren abaratar costos. Lo recomendable es que tenga una norma y alguna entidad lo certifique, ¿no? Entonces, ese es un equipo certificado. Puede ser americano, puede ser europeo, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no sea alguna norma no conocida, ¿no? Que sea americano está bien, ANSI. Que es, si es de Canadá, también está bien, la Canadian Standard Association, CSA, ¿no? Eh, Europeo también, ¿no? EN, ¿no? Europa de normalización. Lo que hay que evitar es equipos que tengan alguna norma no conocida o reconocida, ¿no? Una norma africana, una norma asiática, norma peruana, ¿no? Evitar ese tipo de equipos con ese tipo de normas. ¿Hay vigencia para estos estándares de protección? Sí, cada cierto tiempo se actualiza. Entonces, cuando ya hay una actualización, la norma anterior ya no es vigente. ¿Qué consideraciones debemos tener cuando la estructura no está acondicionada para un trabajo en altura? Ya, eso generalmente lo ve una persona calificada, ¿no? Hay que ver estructuralmente si eso resiste la colocación de algún equipo, ¿no? Si yo voy a colocar una línea, por ejemplo, y dentro del diseño y del cálculo me sale que debe ser de 3 toneladas y esa estructura es ligera, ¿no? Y el estructural me dice que solamente resiste 2, entonces yo no podría colocar ese dispositivo, tendría que ver otra manera, ¿no? Entonces todo eso va a depender del análisis que se haga y lo hace la persona calificada, acompañado de la estructura o algún ingeniero que conozca la estructura donde estamos trabajando. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento de rescate en caso de caída en altura? Ya, el rescate, hay muchas maneras de poder hacer un rescate, ¿no? No hay una sola, ¿no? Puede ser un rescate individual, o sea, no hay mucha gente, o sea, van a trabajar solamente dos, o sea, tu compañero está arriba y en caso de que suceda algo, o sea, eres el único, ¿no? Estás en un lugar un poco aislado. Entonces, hay un procedimiento para solamente es una persona. Puede ser que ya tenga el sistema configurado, que solamente es cuestión de bajarlo de la parte inferior, ¿no? Puede ser que necesites ir hasta el lugar y bajarlo. Si es que hay más gente, puede ser que ya haya un sistema asistido,
¿no? Entonces, hay muchas maneras. Todo va a depender de la zona, de la cantidad de gente que tengas y que tengas los recursos para comprar los equipos que te den más facilidad. Hay equipos en el cual tú mismo te rescatas, ¿no? O sea, si tienes una caída, jalas un cordón y bajas solo y no necesitas ayuda de nadie. Entonces, todo va a depender de los recursos que tengas, la disponibilidad de la gente y del entorno que tengas a tu alrededor. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos son más seguros para protección anticaídas? Bueno, que sea certificado, ¿no? O sea, y no solamente que sea certificado, sino que también, según las especificaciones fabricantes, sirve para una determinada actividad. A veces uno usa un arnés, una línea, pero no tiene la suficiente altura, con su absorbedor, su línea, todo, de una buena marca si quieres, pero no tienes la suficiente altura, ¿no? Igual vas a llegar al piso. Entonces, todo va a depender de la situación donde estés. ¿Se puede volver a usar un arnés y su línea de vida cuando un trabajador haya sufrido una caída y este equipo no evidencia un daño físico alguno por dicha caída? ¿Y por qué? Sí, es porque en la normativa y las especificaciones del fabricante, primero la normativa, ¿no? Eso debe ser revisada por una persona competente, ¿no? Y dentro de las especificaciones del fabricante, el equipo no tiene que tener daño. Entonces, si es que la persona ha caído, puede ser que sea de peso ligero, la línea lo ha colocado alta, no tenga mucho rango de caída, o use una línea corta o regulable. Entonces, en una caída no ha sido suficiente para poder activar los indicadores de impacto, que siempre hay, ¿no? Una línea tiene su absorbedor, o sea, algo se debe descoser, algo debe ceder. Entonces tú lo ves, entonces ya no se usa. Pero si no ha cedido es porque no ha sido fuerte el impacto, ¿no? Entonces se sigue usando. ¿Lo chequea bien quién? La persona competente. Lo chequea bien, le pone hasta la lupa, nada, está bien. El arnés también, tiene unas costuras atrás que son indicadores de impacto. Las costuras también igualitas, ¿no? No ha pasado nada. Entonces él también ve, ¿por qué no ha pasado nada? Ah, ya lo ha colocado en esta posición, es una persona delgada, con poco peso, no ha tenido la fuerza suficiente y el equipo se puede seguir usando. ¿Quién lo ha autorizado? La persona competente. Continuamos con la siguiente y última pregunta. En muchos proyectos no se tiene una persona certificada como persona calificada para verificar los anclajes. Me gustaría conocer algunas recomendaciones para identificar la fiabilidad de un anclaje no certificado. Ya, por ejemplo, la norma de construcción nacional, la G050, indica que la instalación debe ser hecha por una persona competente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una observación muy común. Cuando uno hace auditorías, y uno cuando hace auditorías, se basa en alguna normativa legal, obligatoria, y es una observación que siempre hemos tenido, ¿no? No está la persona competente, no está la persona certificada, ¿no? Entonces, para que tú reduzcas el riesgo de caída, y si no tienes una persona calificada que haga pruebas del anclaje, o sea, tú puedes subcontratar, ¿no? O sea, tú dices, bueno, vamos acá a instalar y subcontrato a una persona calificada para que me haga la prueba, ¿no? Él vendrá, hará sus cálculos, si hay que probar anclajes, vendrá con su tester, ¿no? Y te cobrará un cierto monto, ¿no? De repente es más costoso tenerla permanentemente, a menos que estés constantemente haciendo anclajes o instalando líneas, ¿no? Que ya sí te convendría tenerla permanentemente. Pero si solamente es una línea que vas a instalar y después la van a usar permanentemente y no vas a instalar más, lo que conviene es pues contratar a alguien para que te certifique los anclajes, ¿no? Una persona competente, calificada con alguna certificación y solamente le pagas pues por esa labor, ¿no? Que dura un día.